Hola a todos y todas, nos encontramos desde el periódico cr.com en una entrevista con el señor Francisco Delgado Jiménez, quien es viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social en el IMAS. Don Francisco, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Pedro. Muy bien, ¿usted cómo se encuentra? Todo bien, por dicha. Don Francisco, pedimos esta entrevista para conversar con ustedes acerca del tema de las cuarterías. Evidentemente, el COVID ha desnudado esta realidad, no solamente en el Cantón Central de San José, sino en otras localidades. Entonces creo que tal vez esa sería mi primera pregunta. Según la información que ustedes poseen, ¿cuántas de estas llamadas cuarterías pueden existir a nivel nacional? Bueno, Pedro, en ese sentido hay que distinguir tal vez dos elementos importantes. Uno, que tiene que ver con lo regulatorio y con cómo se estima, digamos, a nivel nacional cuántos de estas estructuras existen en el país, y otra con la atención que hacemos a nivel social, que es básicamente en lo que tenemos mayor competencia. Uh-huh. Los datos en este momento de cuántas cuarterías existen no las tenemos. El último dato que existe es del censo, donde se registraron, digamos, ese tipo de estructuras, ese tipo de viviendas, pero son datos del año 2011. Yo tendría que hacer una revisión de esos datos porque en este momento no tenemos algo más actualizado. Uh-huh. Y específicamente dentro del Cantón de San José, ¿tienen idea de cuántas de estas cuarterías existen, dado que pues se está dando esa problemática con una de ellas? No, de hecho no, la problemática no ha surgido únicamente en una. Uh-huh. El primer caso que se divulgó tal vez fue el de una muerte reciente de este fin de semana, uh-huh. Pero se han intervenido alrededor de 4 o 5 con casos positivos, uh-huh. Que de hecho, bueno, usted muy bien lo plantea, esta crisis que es sanitaria, social y económica ha desnudado una serie de desigualdades sociales importantes, uh-huh. A las cuales hay que ponerle atención, y una de ellas es el tema de las cuarterías, efectivamente. Claro. Bueno, tomando en cuenta que una buena parte, por no decir la totalidad de la población que está ocupando estas cuarterías, que están habitando en estos lugares, son población vulnerable, ¿qué esfuerzos hace el IMAS por identificar a estas personas y por ver hasta dónde puede apoyarles? Claro, ahí hay, digamos, eso es un fenómeno muy complejo, el de estas realidades en estas cuarterías. En algunos casos hay personas adultas mayores con muchísimos años viviendo en estas cuarterías. Un elemento común es que en su mayoría están habitadas por personas extranjeras en situación migratoria irregular. Entonces ahí se nos abre un debate sobre cómo podemos intervenir desde las instituciones del sector social con un financiamiento que va principalmente dirigido a personas costarricenses o a personas con situación regular en el país. Entonces ahí se ve una imposibilidad en algunos casos de poder intervenir. Uh-huh. En el caso específico de la emergencia, lo que hemos hecho es, por medio de la Comisión Nacional de Emergencias y la línea de ayudas humanitarias, brindar diarios con alimentos para estas personas, independientemente de la situación migratoria. Y en los casos donde sí encontramos personas que cumplen con los requisitos según la normativa vigente de las instituciones, el principal ente que articula, en este caso es el Instituto Mixto de Ayuda Social, donde en algunos casos se brindan subsidios temporales para que las personas puedan ubicar un lugar donde residir, y durante un periodo corto se brinda un subsidio para alquileres o para compra de algunos elementos de casa. Este ha sido la tónica en otras circunstancias o en otras emergencias, donde por ejemplo un incendio destruye una cuartería o una inundación, destruye el equipo que tiene la gente dentro de esas viviendas, y es un poco la articulación que hacemos dentro del sector con otras que podrían intervenir según sea el caso. Bueno, dos detalles ahí. En primer lugar, conversamos ayer con la Municipalidad de San José, específicamente con la Policía Municipal, y ellos nos hablan que solo en el Cantón de San José hay
al menos 300 cuarterías. Hoy el jefe de la Policía Municipal hablaba ya de 400. Y según los números que nos dieron ayer, se estiman entre 15.000 y 21.000 personas habitando estos lugares. Ellos, que son los que están más cercanos a esta realidad, no tienen datos de cuántos nacionales y cuántos extranjeros hay en ese lugar, pero usted me dice que la mayoría son extranjeros. Entonces, ¿qué números tienen ustedes para afirmar que la mayoría son extranjeros? Es un poco a partir del tipo de ayudas que se gestionan en ventanillas. En algunos casos, cuando se levanta el estudio social que el IMAS registra, yo puedo con todo gusto generar algún reporte de lo que nosotros tenemos en los sistemas de información social. Cuando una persona se acerca a una ventanilla de las instituciones a solicitar algún tipo de subsidio o beneficio estatal, lo que se completa es un estudio socioeconómico donde una de las variables que se indaga es el tipo de vivienda que existe y la nacionalidad de las personas que ahí habitan. Yo puedo compartirle el reporte porque en este momento, para serle franco, no tengo el dato. Sí, nos gustaría mucho, pero no sé hasta qué punto ustedes pueden identificar de esa información que nos van a compartir cuánto corresponde realmente a gente que está viviendo en cuarterías, y entonces ahí sí poder determinar de esa información que ustedes tienen, que es una parte de la totalidad de esta realidad, saber cuántos son extranjeros y cuántos son nacionales. Otra consulta sería, bueno, usted nos habla de medidas tal vez de muy corto plazo, ¿verdad? Que son dar algunas ayudas momentáneas a estas personas, pero para el tema integral de que estas personas habitan en estos lugares, bueno, en primer lugar, por una situación económica evidente, que no tienen recursos para poder alquilar otros lugares con condiciones diferentes. Pero también, por otro lado, muchos están en pobreza extrema y, como lo mencionó usted ahora, hay adultos mayores, hay personas con algunas enfermedades crónicas. Y entonces, en este caso, ¿qué hace el IMAS? ¿Qué esfuerzo hace para ayudar de manera integral a estas familias? Sí, ahí le voy a comentar un poco la trayectoria que ha tenido la institución en pasar de un abordaje, digamos, asistencial o de corto plazo hacia una intervención más integral. Esto inicia con la estrategia Puente al Desarrollo, donde se escogieron una serie de familias, casi 60.000 familias durante la administración anterior fueron parte de esa estrategia, donde básicamente no se busca únicamente el traslado de recursos económicos, sino generar las condiciones que permitan a las personas vincularse con el empleo, vincularse con el mercado de trabajo y salir de su situación de pobreza y pobreza extrema. En este momento el IMAS ha transicionado para que no únicamente las familias de algunos distritos específicos, que era el enfoque que tenía Puente al Desarrollo al inicio, sean las beneficiadas de este nuevo paradigma, sino que sean todas las familias que son atendidas por IMAS, vistas desde la integralidad y cómo se puede hacer la coordinación con diferentes instituciones del Estado, porque en este caso puntual podrían intervenir el sector financiero de la vivienda, por ejemplo. Si hay personas adultas mayores, intervienen también los órganos técnicos encargados de esa materia, como CONAPAM. Si hay personas con discapacidad, el CONADIS. Entonces es una integración bastante compleja que hay que hacer, y cada uno con una oferta programática distinta, pero que hay que articular para que la atención le llegue a las personas cuando así lo requieren. Claro, le entiendo muy bien, y bueno, por supuesto que programas como Puente al Desarrollo contribuyen a esta atención integral, pero de manera específica, las personas que están viviendo hoy en esta condición, ¿hay algún programa o algún esfuerzo de parte del IMAS para ayudar a estas familias? Tomando en cuenta, como le digo, sobre todo que estamos en medio de una pandemia y hay muchas cosas por resolver, dentro de ellas esta, pero pareciera que, por lo menos con las instituciones que hemos estado hablando, que todas nos dan una respuesta muy similar. Bueno, tenemos cierta responsabilidad, pero además hay otras instituciones que también la tienen. Entonces, específicamente en el caso del IMAS, ¿qué puede hacer el IMAS o qué está haciendo por esta población? Bueno, en este momento, un poco identificando también las fases de la emergencia en la que estamos, se hizo una parte que era preventiva,
en los meses de marzo y abril, principalmente con algunas personas que habitan en cuarterías y habitan en algunos periodos en calle, por ejemplo. Es un fenómeno que también es importante de considerar. En este momento de alerta amarilla y naranja, en algunos casos del área metropolitana, es la atención inmediata que estamos dando de la emergencia por medio de diarios o de algunos subsidios específicos. Y ya para la fase de recuperación, que en este momento es un poco incierto cuándo va a empezar esa fase de recuperación, tendremos que tener un planteamiento distinto para intervenir en estas comunidades. Ya tenemos el modelo de trabajo, que es el de la estrategia Puente al Desarrollo y su integralidad, y un poco en ese momento, cuando ya podamos hacer algún tipo de operativo en campo, es cuando se podrá articular una ayuda más específica o una atención más específica de estas familias. ¿Qué debe pasar para eso? Que baje la alerta de naranja amarilla o alguna condición en especial para que eso empiece a activarse. Sí, son dos cosas que digamos que la emergencia sanitaria nos permita hacer esa intervención en campo o en territorio. Uh-huh. y mover algunos presupuestos también para que estaban pensados tal vez para otros perfiles o para otras necesidades, y darle a esto una prioridad importante. Uh-huh. ¿Usted tiene información de cuántas personas de manera preventiva se les atendió, como me estaba explicando hace un momento? Sí, hay un grupo importante, como 350 personas que están en este momento en albergues específicos para personas en situación de calle, y algunas de ellas presentaban esa dualidad de que en algunos momentos habitaban en calle o vivían, digamos, de las actividades en calle, y en las noches habitaban algunas cuarterías, por ejemplo. Uh-huh. Son unos 300 espacios habilitados, y la atención que se ha dado de forma directa cuando se presenta un caso positivo en alguna cuartería, uh-huh, donde ahí el órgano central para la articulación de estos casos es la Comisión Local de Emergencias, donde el IMAS es uno de los participantes. Claro, y de esas cuatro cuarterías que nos comenta que fueron intervenidas, específicamente ¿qué ayuda se les brindó? Me mencionó hasta ahora algunos diarios, pero ¿se hizo algo más por ellos? No sé si hay algún tipo de contención psicológica, ya sea por teléfono o por telellamada, dado las condiciones en que están, ¿verdad? Fue muy evidente en esta última cuartería porque sí se dio a conocer debido al caso de la muerte de este joven, pero no sé si han tenido la oportunidad de poder trabajar con estas poblaciones que debido a la orden sanitaria están aislados, ¿verdad? Cada caso es muy distinto, y ahí sí yo quisiera reconocer el trabajo que hace cada una de las instituciones que intervienen. En algunos casos sí, efectivamente, por medio de trabajo social o de psicología de la caja, se les da atención durante el periodo que tienen que estar ahí en cuarentena. Otro caso muy específico fue el de una muchacha que estaba embarazada y que las condiciones en las que habitaba no eran las más óptimas para su embarazo, y en ese caso el IMAS articuló para que pudiera salir de la cuartería y alquilar un espacio en otro lugar. Era una familia un poco numerosa, y eso implicó, digamos, una importante cantidad de recursos para ese subsidio, porque era una familia bastante grande y necesitaba un espacio grande fuera de la cuartería para que la muchacha pudiera continuar con su embarazo de forma normal. Uh-huh. Y en el último caso también se está desde la Comisión Local de Emergencias articulando, porque es una cuartería bastante numerosa, más de 50 personas. Uh-huh. Don Francisco, mi última pregunta. En realidad es muy poco lo que en este momento se ha podido hacer por resolver este problema, independientemente de las instituciones que estén o no involucradas. Pero en el mediano plazo y en el largo plazo, ¿usted cree que el IMAS pueda de verdad contribuir con la solución integral a este tema de las cuarterías? Bueno, el IMAS tiene el mandato de hacerlo. En ese sentido, nosotros asumimos esa responsabilidad, digamos, desde la articulación del sector social para que eso ocurra. Yo creo que es uno de los elementos que ha surgido en esta emergencia y que nos pone la mirada en esos elementos que tal vez no estaban tan presentes antes de esta emergencia sanitaria y social. Bien, no sé si tiene algún mensaje final, don Francisco.
y le agradecería mucho también pues hacer mención de las personas que están en esta condición de vulnerabilidad y pues los cuidados que deban tener en esta pandemia. ¿Aló? Sí. Se cortó un poco al final. No, le decía que si tiene algún mensaje final que se brindarnos. No, bueno, desde la articulación que hacemos del sector social, hay una serie de instituciones que están involucradas de lleno en la atención de esta emergencia sanitaria y social, donde se han desnudado una serie de desigualdades importantes que nos obligan a redoblar esfuerzos para reducir la pobreza y reducir esas disparidades. Uno de los casos que nos llama muchísimo al trabajo conjunto y articulado es el de darle una solución no solamente temporal, sino una solución permanente al tema de cuarterías y hacer un llamado a las instituciones que son parte no solamente del abordaje social, sino de la parte regulatoria también para evitar este tipo de estructuras donde las personas habitan. Claro. Bueno, Francisco, le agradecemos mucho el espacio y esperamos estar en contacto. Gracias.